Capítulo 4. El Salvador con casco de calavera. El Inquisidor. Capítulo 4. El Salvador con casco de calavera, torre de vigilancia, pasillo. Dante estaba siendo guiado por un héroe ególatra que aparentemente se hacía llamar Oosterwolde por un pasillo hasta su cuartel / celda hasta que la Liga de la Justicia pudiera averiguar qué iban a hacer con él. Aparentemente, este extraño individuo era un asociado de la Liga de la Justicia y aparentemente había intentado ser miembro últimamente, si las molestas quejas incesantes del hombre eran algo por lo que guiarse mientras seguía alardeando de sus hazañas heroicas. Cuando Dante se enteró de que el hombre estaba tratando de unirse a la Liga, Dante puso los ojos en blanco con fastidio y disgusto. ¿Quién en su sano juicio dejaría que este tonto ególatra entrara en cualquier tipo de equipo por cualquier motivo? Estaría demasiado atrapado en su propia sed de gloria como para olvidarse de casi todo lo demás. Mientras Dante caminaba de regreso a la habitación relativamente pequeña, recordó las reacciones de la Liga de la Justicia después de ver ese video. Muchos de ellos estaban enojados o conmocionados, pero había algunos que intentaban mantener la calma y la racionalidad, como esa persona llamada Batman. Dante vio el desorden en sus filas y se preguntó brevemente cómo, en nombre del emperador, alguna vez eran efectivos en todo lo que hacían. Siempre que Dante y los demás en el séquito de Elías se encontraban con un problema similar a este, casi siempre lo abordaban de manera sensata y lógica. Sin embargo, esos pensamientos no eran los que dominaban la mente de Dante en ese momento. En cambio, era más bien una vorágine de pensamientos conflictivos. Por un lado, quería saber por qué y cómo lo habían enviado a ese lugar extraño. También quería saber dónde y cuándo estaba. ¿Estaba en el pasado lejano durante la era oscura de la tecnología o era una especie de realidad alternativa como habían dicho esos héroes? La idea del suicidio había entrado en la mente de Dante después de enterarse de estas nuevas revelaciones. Después de todo, él era un soldado del imperio, pero no había un imperio por el que luchar y morir. Para alguien que había pasado la mayor parte de su juventud luchando por la gloria del imperio y su emperador, verse separado de repente del imperio por el que había estado dispuesto a morir le dejó una sensación de vacío en el cuerpo. Era casi como si no hubiera nada más por lo que vivir. Afortunadamente, Dante pudo alejarse de esos pensamientos de cobardía y desesperación cuando se dio cuenta de que el emperador debía haberlo salvado de las fauces de la disformidad y haberlo puesto en este mundo por una razón. Si simplemente se suicidara ahora sin al menos descubrir esa razón, sería una negligencia en su deber sagrado para con el imperio y no sería mejor que un traidor o un hereje. Por ahora, se quedaría en ese lugar extraño y herético, y descubriría para qué lo habían enviado allí sin importar lo que costara. El único problema era que el joven inquisidor en formación seguía prisionero a bordo de esta estación. Tendría que encontrar una manera de salir lo más rápido posible. Este curso de acción también traería otro problema, era muy poco probable que la Liga de la Justicia simplemente le permitiera salir de la estación a través de esos Z-tubos de los que había oído hablar de Green Arrow y Flash durante varias de las muchas historias que le habían contado. A esos tontos ciertamente les encantaba hablar. Incluso si pudiera escapar, ¿qué pasaría entonces? Estos héroes seguramente intentarían cazarlo. La respuesta llegó rápidamente a Dante. Parecía que la única forma real de salir de ese lugar con éxito sería salvar a esos estudiantes de la Academia Gótica. Si era capaz de rescatar a los estudiantes que estaban retenidos como rehenes, entonces era más que probable que el apoyo de la gente de la Sagrada Terra fuera más que suficiente para evitar que la Liga de la Justicia intentara mantenerlo encerrado. El único problema con este plan era que tendría que encontrar una manera de salir del lugar y recuperar su armadura y sus armas. Dante se detuvo en una puerta cercana que decía baño y dijo, ¿podrías disculparme un momento? Necesito hacer mis necesidades. Oosterwolde miró hacia la puerta y luego a Dante y se encogió de hombros. Claro, lo que sea, niño, sigue. Dante estaba a punto de entrar cuando vio que el héroe estaba a punto de seguirlo, probablemente en un intento de vigilarlo. Una rápida mirada que decía ¿te importa? Hizo que el idiota retrocediera y se quedara fuera de la habitación y esperara a que Dante terminara con sus asuntos. Una vez dentro del baño, revisó inmediatamente sus alrededores para ver si había alguien más en la habitación, pero descubrió que el único ocupante era él mismo. Dante comenzó a mirar a su alrededor en busca de una salida alternativa y pronto sus ojos se posaron en un conducto de aire cercano en el techo, justo encima de los lavabos. Parecía más que lo suficientemente grande como para permitirle pasar.
Subiendo a uno de los lavabos, Dante esperaba que pudiera sostener su peso el tiempo suficiente para que pudiera entrar en los conductos de aire. Afortunadamente, ese fue el caso, ya que aguantaron durante varios segundos antes de que Dante pudiera quitar la cubierta y deslizarse directamente hacia el respiradero. Una vez dentro, comenzó a gatear en dirección a la sala de pruebas, que se suponía que estaba en algún lugar cercano. Los conductos de ventilación harían mucho ruido al menor empujón, por lo que Dante tendría que moverse lo más silenciosamente posible, lo que resultaría ser todo un desafío considerando que tenía un límite de tiempo. Con un poco de suerte, ese idiota no sabría que Dante se había ido hasta que ya hubiera pasado por uno de esos tubos Z y estuviera en la Academia Gótica. El recorrido fue largo y cuando Dante finalmente llegó a la sala de evidencias, se sorprendió bastante de que las alarmas aún no hubieran sonado. Dante tuvo que patear la reja debajo de él varias veces antes de que finalmente cediera y pudiera bajar a la habitación debajo de él. Había numerosos estantes que contenían varios artículos, muchos de los cuales se parecían mucho a armas. Dante comenzó a buscar su equipo por toda la habitación, pero desafortunadamente la mayoría de los artículos en la habitación no le pertenecían. Le tomó varios minutos, pero Dante finalmente pudo encontrar lo que estaba buscando y algo más. Su gran abrigo, su armadura y sus armas, pero eso no era todo. Las cajas que estaban a bordo del Stormraven cuando se estrelló también estaban allí. Después de hurgar en las cajas, encontró más munición para sus armas, así como algo que resultaría muy útil para esta pequeña misión de rescate, una capa de cameleoína, mejor en todo el imperio que la capa de camuflaje. La capa de camuflaje era quizás una de las piezas de equipo de infiltración más valiosas que jamás había diseñado el imperio. Podía cambiar de color para adaptarse por completo al entorno, hasta el punto en que solo los ojos más expertos podían detectar que algo no iba bien. Dante había usado capas de camuflaje en numerosas ocasiones cuando sus tareas exigían explorar detrás de las líneas enemigas. Después de terminar de ponerse la armadura, le colocó la capa de camuflaje y descubrió que la capa también tenía una capucha, lo que dificultaría aún más que un centinela atento pudiera saber dónde se encontraba. Dante se acercó a la puerta que daba al exterior de la habitación y apoyó la oreja contra ella para escuchar si había alguien fuera de la habitación. Para su alivio, no se oía ni un pío del otro lado. Dante abrió la puerta y se dirigió con cuidado hacia los tubos Z, lo que se hizo mucho más fácil por el hecho de que en cada intersección había señales que ayudaban a quienes no estaban familiarizados con la estación a orientarse. Esto hizo que fuera relativamente fácil encontrar lo que Dante estaba buscando y pronto llegó a las cámaras, mientras que durante todo ese tiempo no había visto a un solo héroe deambulando por los pasillos. Lo más probable es que el resto de la Liga de la Justicia todavía estuviera en esa habitación discutiendo lo que se suponía que debían hacer con respecto a la situación de los rehenes en la Academia Gótica o algo similar. Funcionó a favor de Dante, ya que le daría más tiempo para obtener acceso a los tubos Z. Pasó casi 1 minuto y medio antes de que Dante encontrara lo que buscaba: los tubos Z. Sin perder tiempo, Dante se acercó a la consola más cercana e intentó averiguar cómo funcionaban estas cosas. Sin embargo, sorprendentemente, Dante descubrió que la máquina era más sencilla de usar de lo que había pensado inicialmente. Resultó que todo lo que uno realmente necesitaba hacer era ingresar un conjunto de coordenadas de la base de datos y luego ingresarlas en la computadora. Una vez que Dante terminó de introducir las coordenadas en la terminal de la computadora, el tubo Z emitió un pequeño zumbido casi imperceptible antes de comenzar a brillar. El zumbido comenzó a hacerse cada vez más fuerte hasta que alcanzó su punto máximo, lo que le indicó a Dante que era el momento de irse. Dante se alejó de la consola y, casi a regañadientes, atravesó el portal, preguntándose todo el tiempo qué encontraría al otro lado. Ciudad Gótica, barricada del GCPD justo afuera de la Academia Gótica. Jim Gordon había estado en muchas situaciones difíciles a lo largo de su carrera como oficial de policía en Ciudad Gótica. Por supuesto, eso era un hecho, ya que Ciudad Gótica era la ciudad con quizás los peores índices de criminalidad en todo Estados Unidos, y eso era solo cuando se consideraba a los criminales sin superpoderes que causaban estragos allí. Solo que ahora tenían que lidiar con terroristas fuertemente armados. Cuando Gordon recibió la noticia de que los estudiantes de la escuela también habían sido tomados prisioneros, prácticamente corrió hacia allí él mismo. Más temprano ese día, Gordon notó que su hija, Bárbara, nunca lo llamó para decirle que había llegado a casa de la escuela.
Al principio, él pensó que Bárbara había ido a pasar el rato con algunos amigos de la escuela y se olvidó de registrarse. Desafortunadamente, ese no parecía ser el caso, ya que casi 2 horas después de que se suponía que debía registrarse, se enteró de lo que sucedió. Hubo una frenética llamada al 911 que decía que había varios disparos provenientes del interior de Gotham Academy. Poco después, hubo una llamada de refuerzos cuando los oficiales enviados a la escuela para investigar casi fueron abatidos a tiros por hombres con rifles automáticos. Pronto, la mitad del GCPD estaba allí rodeando toda la escuela. El único contacto que tuvieron con los terroristas fue cuando enviaron ese video a las noticias. Después de eso no hubo más comunicaciones y Gordon ya sabía que estos tipos iban en serio cuando dijeron que a menos que hubiera alguna noticia sobre ese tal Scullyface comenzarían a matar a los estudiantes. Con eso en mente, Gordon había ordenado que no hubiera comunicaciones con los terroristas hasta que encontraran al individuo que buscaban. Obviamente, era más fácil decirlo que hacerlo, ya que no tenían idea de quién era ese individuo ni dónde podían encontrarlo. Gordon no había visto ni oído hablar de Batman, lo que probablemente significaba que estaba buscando a Scullyface o que se estaba colando en el edificio para acabar con los terroristas. Gordon esperaba con toda su alma que, fuera lo que fuese lo que estuviera haciendo, lo hiciera rápido y salvara a las personas que estaban retenidas en el interior. Desde el principio de este pequeño asedio, la policía tuvo dificultades para encontrar una forma de entrar en el edificio sin ser descubierta por los terroristas. No podían entrar desde el aire, ya que había varios hombres con lanzamisiles Stinger de grado militar en la parte superior del techo, por lo que ese plan quedó descartado. Entrar por una entrada subterránea tampoco funcionaría, ya que esta parte particular de la línea de alcantarillado era demasiado pequeña para que la policía pudiera pasar. Por ahora, el GCPD simplemente tendría que mantener su posición y esperar una apertura o que Batman entrara y ayudara a salvar a los rehenes que estaban atrapados dentro. Mientras Gordon seguía esperando alguna palabra, ya fuera de los terroristas o de algunos de los otros oficiales que estaban tratando de localizar a esta persona cara de calavera, escuchó el crujido de un trueno que pronto fue seguido por un aguacero. Ciudad Gótica, justo en las afueras de la Academia Gótica, cuando Dante llegó a Ciudad Gótica a través del tubo Z, fue abordado casi de inmediato por varios matones que asumieron que era una especie de aspirante a héroe. Fueron derrotados fácilmente y pronto se encontraron en el suelo, gimiendo y gimiendo de dolor por las extremidades dislocadas o los huesos rotos. En circunstancias normales, Dante los habría matado a todos, pero dado que no conocía la zona en la que se encontraba, decidió perdonarlos. Si eran tan amables de proporcionarle instrucciones, por supuesto. Solo les tomó un segundo darle las instrucciones sobre cómo llegar a la Academia Gótica y Dante los recompensó por su generosa información, noqueándolos en lugar de ponerles un volter en la cabeza. Mientras observaba su entorno una vez más, Dante se encontró sintiendo como si los miembros de la llamada Liga de la Justicia estuvieran diciendo la verdad. Después de superar el shock inicial, Dante racionalizó que de alguna manera estos herejes y xenos deben haber encontrado las constelaciones del mundo del trono desde una nave imperial capturada o algo similar. Era un evento mucho más probable que el de haber sido enviado decenas de miles de años al pasado. Es cierto que había casos de dilatación del tiempo cuando uno viajaba en la disformidad, donde las naves salían del Immaterium años o incluso siglos después de lo que habían salido o, a veces, llegaban a su destino antes incluso de partir en su viaje. Sin embargo, esto era algo que aparentemente no tenía ningún precedente. Sin embargo, en el instante en que salió de SZ-Tube y entró en el callejón, fue como si algo lo hubiera golpeado. Como si el maestro de la humanidad se hubiera extendido a través del espacio y el tiempo y le hubiera informado de que esto era, en efecto, la Santa Tierra, pero milenios antes de la era de los conflictos. Al menos rezó al Padre de la humanidad para que así fuera. En cualquier caso, necesitaba llegar a la escuela antes de que esos terroristas decidieran ejecutar a más rehenes. Dante tardó tan solo 15 minutos en llegar a la escuela por los callejones y callejones, ya que las indicaciones le resultaron bastante útiles. En su camino al lugar, vio una multitud de individuos de aspecto inescrupuloso deambulando por allí, lo que hizo que Dante se mantuviera entre las sombras lo mejor que pudo para evitarlos. Normalmente, no le importaría realmente si se metiera en una pelea con un posible enemigo, pero el tiempo era esencial, por lo que escabullirse resultaría más rápido que meterse en una confrontación prolongada.
Finalmente, Dante se encontró en un callejón que estaba justo más allá del cordón policial. Al parecer, las fuerzas del orden habían tomado la decisión de acordonar una gran zona y evacuar a los residentes que vivían en las inmediaciones de la escuela. Una decisión acertada por parte de la policía teniendo en cuenta los armamentos que aparentemente llevaban estos individuos. Cuando Dante se acercó al borde del callejón, oyó un fuerte estruendo. Por un breve instante pensó que se trataba de algún tipo de explosión, pero pronto se dio cuenta de que se trataba simplemente de un trueno. Apenas unos momentos después de oír el estruendo del trueno, Dante vio que empezaba a llover. Durante los primeros segundos fue un hilillo, pero pronto se convirtió en un diluvio. Esto le daría a Dante una gran ventaja mientras se abría paso hacia el interior de la escuela. La gran cantidad de lluvia que caía limitaría la visibilidad de los agentes de policía y los terroristas y, dado que Dante ya llevaba una capa de camuflaje, sería casi completamente indetectable a menos que estuviera muy cerca de alguien. Aunque los agentes de policía no podían ver muy bien con este clima, Dante podía ver perfectamente gracias a los sensores ópticos integrados en su casco. Dante comenzó a recorrer el cordón y buscó cualquier agujero que se pudiera explotar en el perímetro. Tenía que reconocerles algo a estos oficiales de policía. Eran muy cuidadosos y bastante astutos a la hora de desplegar sus fuerzas de manera efectiva. Mientras Dante avanzaba, finalmente descubrió una falla pequeña pero notable en el perímetro del lado este de la escuela. Había un par de vehículos policiales estacionados más lejos uno del otro y los oficiales estaban un poco más dispersos entre sí. Inmediatamente Dante comenzó a abrirse paso hacia el cordón y vio que los dos oficiales estaban centrando toda su atención en la escuela que estaba justo frente a ellos. Como resultado, no estaban prestando demasiada atención a lo que estaba sucediendo detrás de ellos. El joven inquisidor en formación se abrió paso con cuidado entre ellos sin llamar demasiado la atención. Esa iba a ser la parte fácil, la parte difícil era entrar por la entrada lateral sin ser detectado por ninguna de las partes. Es cierto que la falta de visibilidad y la capa de camuflaje definitivamente ayudarían a evitar que Dante fuera visto, pero siempre existía la posibilidad de que un individuo con vista aguda notara algo. Mientras se abría paso entre los agentes de la ley, pensó que uno de ellos podría haberlo visto, pero resultó que no iba a ser así. Dante dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo y continuó pasando el cordón de seguridad hacia el patio lateral de la escuela secundaria. Una vez que estuvo junto al césped, se tumbó boca abajo y comenzó a gatear hacia la puerta de vidrio que estaba justo enfrente. Al ver semejante fallo de diseño, puso los ojos en blanco. Si este fuera un mundo imperial, jamás se habría tolerado semejante debilidad estructural y si alguien era lo bastante estúpido como para crear algo así, nunca volvería a ser contratado para otro trabajo de construcción durante el resto de su vida. Ahora bien, cualquier edificio en condiciones habría tenido algo que pudiera protegerlo del fuego de armas pesadas y de los ataques en caso de que ocurriera algo así. Diablos, bien podrían haber entregado el edificio a esos criminales. Pero se desvió y continuó hacia la entrada. Al acercarse al cristal, vio que solo había un guardia cerca y ni siquiera estaba mirando la puerta que estaba justo afuera de Dante. En cambio, estaba mirando por una ventana cercana hacia la barricada policial principal que estaba a la izquierda de Dante. La falta de pensamiento táctico del hombre resultaría ser su perdición. Dante tocó el costado de su casco para activar el escáner Auspex incorporado. Cuando reveló que no había nadie más cerca que pudiera escuchar el sonido del vidrio rompiéndose, Dante apuntó la mira de su arma a la cabeza del terrorista y apretó el gatillo. El vidrio se rompió en un instante, cuando la bala pasó directamente a través de la capa relativamente delgada de vidrio y golpeó la cabeza del hombre, lo que provocó que explotara en una fuente de sangre y vísceras. El cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo y más sangre comenzó a acumularse debajo del cuerpo. Dante no le prestó atención mientras caminaba casi tranquilamente hacia la escuela. Una vez dentro, rápidamente vio una puerta abierta que aparentemente conducía a un armario cercano. Al ver eso, su mente formuló rápidamente un plan de emboscada apresurado. Después de tomar la unidad de comunicación primitiva de su enemigo ahora fallecido, Dante agarró las piernas del cuerpo y lo arrastró hasta el armario. Esto dejó un rastro de sangre bastante visible en el camino. El cadáver fue levantado hasta el pequeño armario y colocado en un ángulo tal que si alguien abriera la puerta, el cadáver caería directamente sobre ellos, lo que los mantendría fuera de equilibrio por unos momentos.
Finalmente, Dante escuchó a alguien en el receptor de la unidad de comunicación que decía: ¿por qué llegas tarde con tu informe de estado? Cuando la persona no recibió respuesta, exigió que quien estuviera al otro lado de la línea respondiera de inmediato. Por supuesto, Dante no dijo ni una palabra y pronto le dijeron que estaban enviando a alguien a su posición actual para verificar su estado. El joven inquisidor en formación se escondió en una habitación cercana que tenía un cartel que decía baño de hombres. Mantuvo la puerta ligeramente entreabierta para poder ver lo que estaba sucediendo afuera y respiró tan suavemente como pudo para que fuera más difícil que alguien lo notara. En unos momentos, Dante escuchó el sonido de pasos que se dirigían por el pasillo. Pronto el enemigo apareció a la vista y Dante vio que solo había dos de ellos. Dante se mantuvo en silencio mientras miraban a su alrededor en busca del hombre desaparecido. Muy rápidamente, uno de ellos notó el rastro de sangre que conducía al armario cercano. Mientras los dos terroristas se dirigían al armario, Dante abrió lentamente la puerta que conducía al baño de hombres y apuntó con su pistola a la persona que no abría la puerta del armario. Uno de los guardias abrió la puerta y, como Dante esperaba, el cadáver sin cabeza cayó sobre él y el peso del impacto lo hizo perder el equilibrio. Dante aprovechó esta oportunidad de oro y salió de su escondite y disparó 2 tiros de pistola de perno en la espalda del guardia hostil, causándole 2 agujeros gigantes del tamaño de un plato de comida en la parte superior e inferior de la espalda. La sangre y las vísceras brotaron hacia el otro guardia, que quedó completamente estupefacto. El hombre se encontró tirado al suelo y tenía el cañón de lo que quizás era una de las pistolas más poderosas de la historia contra su sien, mientras el antebrazo izquierdo de Dante estaba empujado contra su garganta. Si no haces exactamente lo que te digo, yo mismo te enviaré al olvido, escoria. Dijo Dante y el hombre asintió rápidamente mientras luchaba por respirar. Dante aflojó un poco el cuello del hombre, pero solo lo suficiente para que pudiera hablar sin mucha interferencia. ¿Dónde se encuentran los rehenes y cuántos de tus camaradas hay en este edificio? Exigió, pero el tonto no pudo formar ninguna oración realmente coherente hasta que Dante se cansó de esperar y habló de nuevo. Y puedo sugerirte que hables rápido. Hay unos 28 más de nosotros. 10 están vigilando a los rehenes, 15 están patrullando los pasillos y las entradas del edificio y los últimos 3 están en el techo. Los rehenes están en el gimnasio, dijo. El miedo estaba grabado en cada palabra que decía. A Dante le pareció bastante patético. Estos cobardes estaban más que dispuestos y eran capaces de abusar y matar a aquellos que no podían defenderse, pero cuando se enfrentaban a una amenaza real, eran fácilmente eliminados. En la radio del hombre se escuchó una llamada exigiendo que dieran un informe sobre lo que había sucedido con el hombre desaparecido. Dante hundió el cañón más profundamente en la sien del terrorista. Les dirás que lo has encontrado y que el motivo por el que no te presentaste fue un problema con su comunicador, y que no puedes regresar hasta que hayas solucionado un problema con uno de los mecanismos de bloqueo de una de las puertas cercanas. El terrorista asintió con miedo antes de que Dante le entregara la radio con su mano izquierda, y el prisionero habló con toda la sinceridad que pudo. Señor, hubo una falsa alarma, Stretch solo tuvo un problema mecánico con su radio, pero ya se solucionó. Sin embargo, todavía no podemos regresar, hay un problema con una de las cerraduras de una de las puertas y vamos a necesitar un par de minutos para arreglarlo. La voz del otro lado dejó escapar un gruñido de frustración. Entendido, pero date prisa y regresa a tu ruta de patrulla. Dicho esto, Dante arrojó la radio lejos del cobarde y dijo: gracias por tu cooperación, justo antes de golpearlo en el costado de la cabeza con su pistola Walter, dejando al hombre inconsciente. En circunstancias normales, Dante habría matado al hombre y ya habría acabado con el asunto, pero no tenía ninguna duda de que el tonto proporcionaría al menos algo de información sobre los que estaban detrás de esta acción cobarde. Además, Dante no tenía ninguna duda real de que las fuerzas del orden de este lugar querrían dar ejemplo al menos a uno de ellos. Sería de mala educación no darles al menos esta pequeña oportunidad de ayudar a emitir un juicio. Dante siguió adelante, dejando los cuerpos muertos e inconscientes donde yacían, ya que la cantidad de sangre en el suelo y las paredes haría casi imposible ocultarlos adecuadamente de todos modos. Examinó las armas de los terroristas y encontró una extraña pistola automática que estaba hecha de madera y metal y tenía un cargador en forma de hoz. Sin embargo, Dante ignoró esta arma en particular, tenía munición más que suficiente para su pistola de cerrojo y pistola de plasma para terminar esto por su cuenta.
Esto ni siquiera incluía su espada sierra y su mazo psiónico. Además, el arma era bastante pesada y si Dante la tomaba, comenzaría a sentir fatiga por todo el peso que llevaba más rápidamente. Sin embargo, vio un cuchillo de combate en el cinturón de uno de los terroristas. Eso sería útil cuando necesitara un arma de combate cuerpo a cuerpo que no funcionara con combustible de Prometeo o al menos una que le permitiera usar tácticas que involucraran sigilo. Dante continuó caminando por uno de los pasillos que conducían al auditorio. Gimnasio de la Academia Gotham. El auditorio estaba relativamente tranquilo, salvo por el sonido de los pasos y las charlas ocasionales de los guardias que vigilaban a los rehenes, que yacían todos en el suelo con las manos en la cabeza. Uno de los rehenes era una chica pelirroja de 13 años, Bárbara Gordon, hija del comisario de policía de Ciudad Gótica. Lo que había comenzado como un día aburrido para ella en la escuela se había convertido rápidamente en lo que estaba segura de que era posiblemente su peor pesadilla. Más temprano ese día, específicamente durante la hora del almuerzo, una serie de grandes camiones se detuvieron alrededor de la escuela, cada uno con varios hombres fuertemente armados que comenzaron a ingresar a la escuela. Acorralaron a todos los estudiantes y maestros en el gimnasio de la escuela. Antes de ser llevados por los terroristas, varios estudiantes y maestros intentaron pedir ayuda, pero nadie pudo obtener señal con sus teléfonos celulares. Esto explica por qué las sirenas de la policía no se escucharon hasta hace relativamente poco tiempo. Los terroristas probablemente hicieron algo para que alguien fuera del recinto escolar llamara a la policía o algo así. Bárbara se preguntó por qué no la habían tomado como rehén más especial. Después de todo, su padre era el comisionado de policía de Gotham y usarla les daría mucha más influencia. Tal vez no sabían quién era, pero si lo sabían, era poco probable que realmente les importara. Tal vez debería estar agradecida por eso, ya que probablemente terminarían tomándola como su rehén especial y matarían a la mayoría de los otros estudiantes y, considerando lo que vio que le hicieron a uno de los maestros cuando hicieron su pequeño anuncio, no le sorprendería que hicieran algo así. Apartándose de algunas de las posibilidades más inquietantes de cómo podría resultar esto, Bárbara notó que los terroristas no dejaban de mencionar a alguien a quien llamaban cara de calavera o algo así. También notó que cada vez que mencionaban a ese tipo parecían enojados y, si Bárbara tenía razón, algo preocupados. No parecían estar preocupados por ese cara de calavera como individuo, sino más bien por si terminaría apareciendo o no. Bárbara tuvo que admitir que habría pensado que estarían más preocupados porque apareciera alguien como Batman que por alguien al que llamaban cara de calavera. Finalmente, Bárbara salió de sus pensamientos al oír ruidos que parecían disparos. Al parecer, provenían del exterior del auditorio. Los rehenes casi levantaron la cabeza para intentar ver si pasaba algo, pero cuando los guardias decidieron apuntarles con sus armas, volvieron rápidamente al suelo, como habían hecho antes. Algunos empezaron a gemir por miedo a que los terroristas los mataran. No hagan nada estúpido y no los llenaremos de agujeros, ordenó el líder con dureza. Los sonidos de los disparos continuaron resonando por todo el gimnasio y Bárbara no pudo evitar preguntarse quién estaba combatiendo a los terroristas y qué lado estaba ganando. El pasillo que conducía al gimnasio estaba teñido de rojo por la sangre de los terroristas. Había tanta que estaba empezando a formarse un gran charco rojo que se extendía desde el gimnasio hasta donde se encontraba Dante. Había más de un buen número de cadáveres en el pasillo, a todos les faltaban grandes trozos de sus cuerpos. Algunos de ellos parecían como si les hubieran quemado partes del cuerpo y luego las hubieran derretido. Los terroristas intentaban realizar un fuego de supresión con sus armas, mientras Dante se encontraba de pie en la esquina donde el corredor giraba en otra dirección. Sostenía en sus manos tanto su pistola de plasma como su pistola Volter. Unos momentos antes, Dante había llegado cerca del gimnasio y uno de los guardias más vigilantes logró detectarlo, ya que la capa de camuflaje no estaba realmente diseñada para usarse en interiores a menos que fuera en condiciones de poca luz. El guardia encontró que le habían quitado la cabeza con un golpe rápido de la espada sierra de Dante. Por supuesto, ahora, gracias a las advertencias de ese guardia atento, los otros terroristas sabían exactamente dónde estaba Dante y muchos de ellos se dirigían hacia su ubicación. Afortunadamente, todos llegaron en oleadas en lugar de todos a la vez, lo que le permitió a Dante controlar sus ataques. Muchos de ellos ya habían sido eliminados, pero todavía quedaban al menos 15 más, 5 de los cuales estaban dentro custodiando a los rehenes.
Dispararon con ametralladoras automáticas sobre la cubierta que Dante estaba usando, y al instante se sintió agradecido de que las paredes de esta estructura pudieran bloquear el fuego enemigo con relativa facilidad. Cuando finalmente cesaron los disparos, Dante disparó 3 veces con su pistola de cerrojo contra los terroristas. Un disparo salió desviado mientras que los otros 2 dieron en el blanco y otro cuerpo cayó al suelo, tiñéndolo de rojo con aún más sangre. El arma emitió un ruido de clic que indicaba que ya no le quedaban balas y que era necesario recargarla. Dante enfundó su pistola de cerrojo por un momento y apuntó su pistola de plasma hacia abajo mientras el enemigo comenzaba a disparar de manera imprecisa. Dante disparó 2 rondas de su arma de plasma y otros 2 hostiles cayeron al suelo. Uno de los terroristas estaba muerto, mientras que el otro estaba de espaldas, gritando de agonía mientras intentaba desesperadamente mantener sus heridas cerradas con sus manos, pero el calor puro que generaban le quemaba las manos cada vez que se acercaban. Otra ronda de plasma golpeó al hombre en la cabeza, sacándolo de su miseria. Pronto la temperatura del arma comenzó a sobrecalentarse y Dante presionó la unidad de ventilación de la pistola de plasma. Pronto, el vapor comenzó a salir de un pequeño orificio de escape cerca del cañón y, en cuestión de momentos, el arma estaba nuevamente lista para la batalla sin representar una amenaza para el usuario. Sin embargo, en lugar de usar la pistola de plasma, Dante recargó su rifle de cerrojo con el último cargador que le quedaba, que contenía aproximadamente 15 balas. Más que suficiente para poner fin a esta pequeña pelea, pero después tendría que confiar en su pistola de plasma y en las armas de combate cuerpo a cuerpo. Dante siguió disparando su pistola de cerrojo una y otra vez hasta que la mayoría de los hostiles estaban muertos o moribundos. Finalmente, todos estaban en el suelo, con grandes heridas en varias partes de sus cuerpos y Dante no tenía ni un rasguño. Esto se debió al hecho de que los terroristas no estaban realmente apuntando sus armas hacia él, sino que simplemente las apuntaban en su dirección y apretaban el gatillo, esperando que sus disparos dieran en el blanco. Las pocas balas que lograron alcanzarlo fueron desviadas por su caparazón. Tras ofrecer una pequeña oración de agradecimiento a los espíritus de las máquinas en sus armas y armaduras, Dante avanzó por el pasillo lleno de sangre y se dirigió hacia el gimnasio. Dante se apoyó contra la pared y lentamente comenzó a abrir la puerta. Las balas de la pistola automática se dispararon y atravesaron la puerta de metal con relativa facilidad y Dante escuchó gritos que provenían del otro lado que definitivamente pertenecían a los rehenes. Decidiendo que sería mejor al menos intentar que la escoria restante se rindiera, ya que evitaría que mataran a los rehenes, Dante gritó: "Les voy a dar una opción muy simple. Rendirse y liberar a los rehenes ilesos o los mataré a todos". Por un momento no hubo respuesta y Dante podría haber jurado que no le iban a dar una cuando finalmente alguien, posiblemente el líder de los terroristas, dio una respuesta. "Al diablo con eso, tenemos todas las cartas aquí, entras y te disparamos como a un maldito perro". Parecía que ahora las negociaciones estaban efectivamente terminadas cuando los terroristas comenzaron a descargar una incontable cantidad de balas en la puerta, casi destrozándola en pedazos, pero como Dante no estaba en la línea de fuego, estaba relativamente a salvo. Finalmente, las balas arrancaron la puerta de metal de su marco, provocando que cayera al suelo con un ruido atronador. Después de unos momentos de disparos, se detuvieron y Dante tomó esto como una señal de que estaban recargando sus armas. Aprovechando la oportunidad que se le presentaba, Dante levantó su pistola de cerrojo y disparó 6 de sus 7 balas restantes contra los terroristas restantes. Solo 4 de los 6 disparos dieron en el blanco, 2 de los cuales alcanzaron a la misma persona, mientras que el resto se desvió y golpeó la pared del otro lado del gimnasio. Esto dejó solo a 2 hostiles restantes que ya habían terminado de recargar sus armas. Uno de ellos no tuvo la oportunidad de disparar, ya que una bala de plasma impactó en su pecho y cayó al suelo por la fuerza del impacto. Mientras tanto, el último terrorista hizo algo bastante desesperado. Agarró a la rehén más cercana, una chica con cabello rubio de longitud media que le caía en rizos más allá de los hombros. "No te muevas o te juro que pintaré la pared con el cerebro de esta niña", gritó. La tensión solo aumentó más cuando Dante sacó su nuevo cuchillo de combate mientras mantenía su pistola de cerrojo apuntando directamente a la cabeza del hombre y le dio un ultimátum muy simple: "Esta es tu última oportunidad, libera a la niña y ríndete de inmediato y te perdonaré la vida miserable. Si ella es lastimada o no es liberada en los próximos 5 segundos, entonces te prometo que morirás".
El líder de los terroristas soltó una risa no muy diferente a la de alguien que se había vuelto completamente loco. Que te jodan. Que te jodan, hijo de puta. ¿Me vas a dejar ir? Y yo, el loco parloteo del hombre se vio interrumpido cuando Dante arrojó su cuchillo recién adquirido al arma que sostenía el hombre. El cuchillo impactó en el dedo índice del hombre, cortándolo e impidiendo que se apretara el gatillo del arma. El hombre gritó de dolor y soltó a la chica y el arma. Con la chica ahora fuera de peligro, Dante estaba a punto de disparar la última bala restante en su pistola Walter cuando el hombre sacó un pequeño detonador en su mano izquierda. Quédate atrás, o haré volarnos a nosotros y a mucha gente inocente aquí y en toda la ciudad al infierno. Gritó Dante, lo ignoró y apuntó su pistola Walter a la mano que produjo el detonador. Dante se burló, el hombre estaba claramente fanfarroneando. Solo unos segundos antes había estado tan desesperado por vivir y ahora, de repente, quería morir. Dante pensó por un momento antes de darse cuenta de que el detonador no estaba conectado a nada, lo que significaba que era falso o que el hombre había perdido toda esperanza de salir de esta situación con vida. Al inquisidor en entrenamiento no le importaba cuál era, y en lugar de hacer lo que el hombre le exigía, Dante apuntó su pistola Walter a la mano que llevaba el detonador en lugar de a su cabeza y apretó el gatillo. La mano y parte del antebrazo del líder terrorista prácticamente explotaron en una lluvia de sangre y huesos, pero el detonador de las bombas que estaban en el área fue destruido, por lo que aparentemente la amenaza había sido neutralizada. No sé si destruir el detonador de esa manera funcionaría, pero por ahora lo haré. Los rehenes comenzaron a gritar una vez más cuando vieron el sangriento espectáculo frente a ellos. El hombre, que ahora tenía un solo brazo, cayó de rodillas y se agarró el muñón con la mano que le quedaba mientras gritaba a todo pulmón. Dante se acercó a él con calma y agarró ambos lados de la cabeza del hombre. Luego, sin dudarlo, giró la cabeza 90 grados, produciendo un chasquido pequeño pero aún audible. Dante soltó la cabeza del hombre, lo que le permitió caer hacia adelante al suelo. Dante volvió su atención a los rehenes. Si desean abandonar este lugar, por favor, les sugiero que me sigan. Lentamente, los rehenes comenzaron a levantarse y miraron a su salvador. Ninguno de ellos dijo una palabra al principio, pero finalmente uno de ellos encontró su voz. ¿Quién eres? Era la misma chica que tenía una pistola en la cabeza unos momentos antes. Dante esperaba que alguien eventualmente les preguntara quién era y había preparado un alias, por si acaso, y, aunque no era el más original, esencialmente resumía quién era y lo que hacía. Puedes llamarme el Inquisidor. Dante comenzó a mover al grupo hacia una de las puertas que conducían a la salida del gimnasio. No tomó la misma ruta que había tomado para llegar a esta área, ya que el emperador sabía que los estudiantes probablemente tendrían dificultades para ver la carnicería que había infligido solo unos minutos antes. Lo último que quería era que alguien se quejara de que los estudiantes habían quedado aún más traumatizados al ver las consecuencias de la batalla. Los estudiantes parecían querer correr hacia las puertas, desesperados por salir del lugar en el que habían estado atrapados durante bastante tiempo. Afortunadamente, Dante logró mantener el orden y evitó que los estudiantes convirtieran lo que era una caminata relativamente tranquila en una estampida. En solo unos minutos, los estudiantes estaban en la puerta principal con el Inquisidor frente a ellos. Dante abrió las puertas y la mayoría de los estudiantes salieron corriendo del edificio, felices de estar vivos y bien. El GCPD observó con una mezcla de sorpresa y alivio que parecían estar ilesos. Varios de ellos miraron a su salvador con curiosidad y se preguntaron quién era, pero estaban más concentrados en asegurarse de que los estudiantes estuvieran ilesos mientras los dejaban pasar por el cordón policial. Muchos de los estudiantes dejaron de correr para agradecerle, lo que, aunque no fue tan inesperado para Dante, aún estaba completamente estupefacto por cómo reaccionaron ante sus acciones. En la Inquisición, los deberes que desempeñaba eran necesarios para mantener a salvo a la gente del Imperio, pero a menudo era un trabajo ingrato debido a la brutalidad y la absoluta crueldad del mismo. Había pasado tanto tiempo desde que un civil le había agradecido por algo que Dante ni siquiera sabía cómo reaccionar. En lugar de decir nada, Dante decidió que lo mejor era no decirles nada a los estudiantes y, en su lugar, se limitó a asentir como respuesta. Una vez que los estudiantes terminaron de despejar el edificio, caminó hacia el cordón policial para informar a los demás oficiales que encontrarían a un terrorista vivo dentro del edificio al que podrían interrogar.
Sin embargo, antes de que Dante pudiera alcanzarlos, vio a 3 héroes de la Watchtower, Superman, Batman y Black Canary, acercándose a él desde el cordón policial, y ninguno de ellos parecía muy feliz. Esto era bastante comprensible considerando lo que Dante había hecho en su preciada Watchtower, entre otras cosas más recientes. El primero en hablar fue Batman. Ahora vienes con nosotros. El tono con el que habló sugería que resistirse o discutir con ellos sería una muy mala idea. Con bastante renuencia, Dante los siguió a los 3 hasta el tubo Z más cercano. La atalaya, sala de interrogatorios, casi una hora después, Dante estaba sentado frente a Batman en una de las salas de interrogatorio de la Watchtower, todavía vestido con su armadura y sus armas. Cuando Dante regresó a la Watchtower, los héroes intentaron quitarle las armas, pero él se negó rotundamente. Cuando intentaron insistir, les informó que se había quedado sin municiones para sus armas. Dante les informó que si intentaban desarmarlo, tendrían que arrancarle las armas del cuerpo. A regañadientes, permitieron que el chico conservara sus armas y armadura, aunque solo fuera para evitar cualquier violencia innecesaria. Además, con las armas del chico sin municiones, el único daño que podían hacer era si decidía golpear a alguien en la cabeza con ellas. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Batman, o más bien le exigió a Dante, quien no estaba muy seguro de a qué se refería. ¿Fue el engaño hacia ese idiota de Booster Gold? El ególatra estaba prácticamente furioso por lo que Dante había estado escuchando. ¿Su escape? ¿O fue como salvó a esas personas? Dante inclinó un poco la cabeza hacia un lado y dijo: he hecho muchas cosas en mi vida, Batman. Tendrás que ser un poco más específico que eso. El cruzado encapuchado miró fijamente al adolescente, pero no levantó la voz como la mayoría de los otros miembros de la liga lo habrían hecho en ese momento, sino que mantuvo la calma por completo. ¿Por qué asesinaste a casi todos esos hombres?, preguntó. Dante se sorprendió, pero no lo dejó traslucir en su lenguaje corporal. ¿Por eso estaban tan molestos? ¿Por unos cuantos terroristas muertos? Era ridículo. ¿Qué clase de idiota se molestaría por la muerte de sus enemigos? Ya habían ejecutado a un civil y planeaban asesinar a más si no obtenían lo que pedían. Calculé sus armas y su disposición a cumplir con sus amenazas y, por lo tanto, determiné que la fuerza letal era la solución más rápida y eficiente para el asunto en cuestión. Además, cualquier sociedad con un mínimo de inteligencia los habría ejecutado tarde o temprano. Lo único que hice fue acelerar el proceso. Dicho esto, Batman apretó los puños con ira. Eso no importa, no matas a la gente solo porque te apetece, incluso si es la forma más eficiente en ese momento. Eso dejó a Dante perplejo. Espera, ¿quieres decirme que no matas a tus enemigos?, preguntó. Batman le dio su mirada característica mientras respondía: no, no matamos, nunca matamos bajo ninguna circunstancia. Capturamos a criminales, vivos. ¿Qué tan estúpida es esta gente?, se preguntó Dante, pero se desvió. De todos modos, solo estaba cumpliendo con mi deber jurado, proteger a la humanidad de todas las amenazas internas y externas, y preferiría morir 1.000.000 de muertes antes que fallar incluso un poco en ese deber. En ese momento Batman desarrolló una expresión ilegible y salió de la habitación dejando a Dante solo en la habitación sin nada que hacer más que pensar en lo que fuera que viniera a su mente. Una vez que Batman salió de la sala de interrogatorios y caminó hacia la sala adyacente que se usaba para observar los interrogatorios, vio a los otros miembros de la liga parados allí esperándolo. Batman sabía que no les iba a gustar su sugerencia, pero tenían muy pocas opciones en ese momento. Los elogios a las acciones de Dante se extendieron como un reguero de pólvora por gran parte de las redes sociales del país. Las noticias, las encuestas de internet y los blogueros, todos le mostraban su apoyo por sus acciones al rescatar a los rehenes en la Academia Gótica a pesar de que asesinó a todos los terroristas menos uno en el proceso. Si la Liga de la Justicia decidía encarcelarlo, las cosas irían muy mal para ellos, ya que habría mucho clamor público en contra. Además, incluso si intentaran encarcelar a Dante, era poco probable que hubiera un jurado en algún lugar que lo condenara por sus acciones, a pesar de la crueldad de estas. Cuando Batman explicó su pequeño problema, varios miembros de la Liga de la Justicia, especialmente la Capitana Marvel, no estaban muy contentos. Sin embargo, explicó que, aunque Dante ya no estaría confinado en la atalaya, no iban a dejarlo andar suelto y posiblemente poner en peligro más vidas. En cambio, le darían el estatus de héroe y una ciudad para patrullar.
Los Green Lanterns, Aquaman, Black Canary, Zatanna, Red Tornado y algunos otros vieron la lógica en esto, ya que les permitiría vigilarlo de cerca. Sin embargo, hubo otros héroes que se mostraron más reacios a dejar que alguien así obtuviera el estatus de héroe, pero finalmente cedieron después de que Batman señalara que era eso o dejarlo completamente suelto en las calles sin nadie que lo mantuviera a raya. Una vez hecho esto, Batman regresó para hacerle a Dante una oferta que normalmente no le haría a alguien de su reputación. Continuará.